La verdad es que sí tenía como un trauma que no puedo nombrar, no sé qué era exactamente. Lo que es estar de verdad peleado con una parte de ti. Sí. O sea, termina uno haciendo mucho más locura que lo que realmente es tu fijación. Yo no estaba ahí cuando tuvieron diferencias. Llegué a un espacio roto. La gente tiene muy fijo todavía cierto estereotipo de lo que una mujer de 40, divorciada y con 4 hijos tiene como vida. ¿Y dónde encaja lo del LGTB? ¿En qué momento? En la intersexualidad. Y tiene menos de un mes que me pudieron decir el significado porque Primicia, ni siquiera Google, primicia. ni la inteligencia artificial hasta ahora me había dado una A respuesta, ver. pero ya lo logré. Nos hemos topado con tantas barreras, con tantas formas equivocadas y dolorosas de tratar a los humanos. Yo siempre he sido parte de una minoría. Una niña nerd, de afrolatina, con la piel y el cabello diferentes, ya desde ahí, con intereses distintos, en un mundo que en aquella década, pues no era precisamente algo muy libre para las mujeres. Familia queridísima, bienvenidos una vez más a Isabel Ascurain Abre la Caja de. Hoy tenemos una invitada muy padre. Hoy es una caja muy diferente. Es una mujer que es muy poderosa, es muy talentosa, súper resiliente y tiene un corazón del tamaño del Auditorio Nacional. Desde los 3 años está en los escenarios. Antes de que muchos aprendiéramos a caminar, ella ya trabajaba hacia comerciales. Fue parte de la infancia y adolescencia de toda una generación como parte del icónico grupo OV7. Hoy es empresaria, es madre de 4 hijos y recientemente casada con un fan. Y sí, así como lo oye. Me enamora de un fan. Eso cantarían las flans. Hoy nos visita un artista que ha vivido de todo. Luces, aplausos, caídas, levantadas, bendiciones y un amor que desafía todas las etiquetas. Bienvenida, mi queridísima Mbalia Marichal. ¡Ay, qué adorable! Me vas a hacer llorar. ¡Ay, bonita! Mil gracias. Corazón, Mil bienvenida. gracias. Hace ratito decía yo Encantada. antes de, ay, es que como que me dejaron muy china. Y volteé a ver a mi invitada y dije, no, bueno, no, la hace más bien. La hace más bien. Oye, bonita, cuéntame esos chinos, ¿qué? Pues ahorita bastante enredados. Estaba yo muy traumada en la mañana, la verdad, pero ¿qué se puede hacer con esta melena? Oye, ¿y desde chiquita tenías rollo con el pelo? La verdad es que sí tenía como un trauma que no puedo nombrar, no sé qué era exactamente, pero Ajá. cada vez que me dejaba el cabello chino, me sentía súper incómoda. Siento que de niña... ¿Te buleaban en el colegio por eso? No. ¿Sabes ¿Era qué? tú? Era yo. Me Ok. sentía poco femenina de niña porque no podía hacerme peinaditos como todas las niñas y coletitas y prendedores y demás porque andaba con mi cabello de casquito. Y en aquel tiempo, en los 80, era de Globetrotter o nada más. Y entonces, ya de grande, cuando me lo dejaba, me daba como esta sensación como que la energía femenina no fluía. Y a los 40 años decidí hacer un cambio de look radical y dejé mi cabello. Hasta los 40 años, Hasta los Mbalia, 40 no te lo puedo creer. años. Estuve de chiquita, me hacían, ya sabes, los pompones que todo el mundo Ajá, recuerda y demás. ajá. Pero era realmente porque no había otra opción. Mi cabello era eso. Cuando yo pude empezar a jugar con él, lo cambiaba de colores, lo traje rapado. Literalmente prefería pasarme un rastrillo que dejarme mi cabello. No te Imagínate lo el nivel. creo. Sí, así era la marca. Y trenzado, ¿no? Las 400 trencitas en el Ajá. cabello, lo traje alaciado, traje, las lacias sí eran pelucas, así, o sea, me cosía pelucas para la gira. ¿Cómo crees? Una locura. ¿Cómo que te cosías pelucas? Se puso muy de moda en Estados Unidos el quitar el cabello y dejar puesta, colocada una peluca porque es un quiero tema. entender, ¿te rapabas o el pelo te lo súper No, recogías? rapado. Rapado y en unos puntos fijaban literalmente en la peluca. ¿En el Entonces, cráneo? vivía con peluca. ¿En el no, cráneo? en el cráneo no, en unos spots que dejaban de cabello. Ah, ok, ok. El puro spot para tenerla fija. Y como una Y piecita. así me aventaba exactamente. Entonces era levantarla, Y bailando plancharla cabeza para abajo diario. y cabeza para arriba y no se te caía el Lo que es óvulo. estar de verdad peleado con una parte de ti. Sí. O sea, termina uno haciendo mucho más locura que lo que realmente es tu fijación.
Y a los 40 ya, Y ya ahora me siento y la eso más lo has cómoda. sanado, has descubierto qué era lo que te movía tanto, que te hiciera sentir tan incómoda. Específicamente no. Lo único que sé es que yo me lo llegaba a dejar 3, 4 semanas, ya sabes, pasando el trance de es que no me acostumbro. Ahorita que me acostumbre, hasta que ya decía no. O sea, no hay manera, vuélvanlo a lasear, no lo quiero. Y lo único es eso, que me sentía poco femenina. Qué loco. O sea, Sí, porque se te quedan femenina no tiene fijadas nada que muchas ver el cosas. pelo con no el pelo, ¿sabes? Absolutamente nada que ver. Es más, anduve rapada y me sentía más femenina que dejando mi cabello rizado. Es como esa fijación que dejas programada en tu mente y de pronto romper esa estructura se vuelve muy complicado. Oye, y con tus hijas específicamente, les das ese de, a ver, mi amor, tienes un pelo espectacular, tal, ¿sí? Sí, procuramos que se sientan muy bien con ellas en todo sentido, o sea, físicamente, en cuanto a todo el diseño, de las habilidades que tienen, de las áreas de oportunidad con las que todos tenemos dones y cuestiones diferentes, ¿no? Que aprendan a conocerse y a tener una relación en amor consigo mismas, a apreciar el propósito con el que fueron hechas y cómo fueron hechas. Y desde muy chiquitas procuré, y eso fue muy difícil en ese tiempo, Naima tiene 18 años, y en aquel tiempo no había muñecas con nuestro color de piel. Ok. No existían en México. Bueno, paré el planeta y lo puse de cabeza para lograr que ella tuviera una muñeca con la que pudiera generar una identidad, vínculo, claro. en la que pudiera realmente verse reflejada, porque pues las rubias de ojito azul son muy monas, yo jugué con ellas y demás, pero efectivamente nunca te dan esto que como niña sientes, ¿no? Despejearte ahí. Ajá. Y de saber que ella, bien o mal, es una figura que te representa. Claro. Y pues paré el mundo y lo puse de cabeza y creo que funcionó. Ella se siente muy bien con su look. En general ha tenido siempre muy buena relación con su diseño. La segunda, no vamos a decir que todo se debe a la muñeca, ¿verdad? Pero la segunda que lo vivió diferente, a la fecha se alacia el cabello. Ya la veremos, espero que Fíjate. antes de los 40. Exacto. No, ¿qué edad tiene la segunda? 16. Ok. Dime los nombres de tus hijos que sí no son fáciles. No, Naima, Naima. es árabe. ¿Qué significa Kisha, Naima? Tranquila, alegre, que disfruta de la vida. Ay, qué bien. Ujú, Oye, es qué, divino. qué buen nombre le pusiste. Sí. Luego, Kisha es joyful, alegre. ok. Ujú. Jonah, gracia de Dios o amado de Dios. Ese es tu hijo. Sí, es Juan en hebreo. Ajá. Y Kaila, que significa pura, bella, amada. Qué bonito. Qué Ujú. buenos decretos. Sumamente amadas. ¿Y Valia qué significa? Valia, ay, lo acabamos de descubrir. ¿Sabes que lo busqué por décadas? ¿De veras? Y tiene menos de un mes que me pudieron decir el significado porque Primicia, ni siquiera Google, primicia. ni la inteligencia artificial hasta ahora me había dado una A respuesta, ver. pero ya lo logré. Es feminidad, ¿correcto? Mira, Flor mira tú. o mira, feminidad. Mira Imagínate tú lo que estamos hablando. Lo nací, lo soy y estaba yo cerrada, cegada a eso, peleada con ese Y concepto. tu nombre lo era, fíjate. Y mi nombre lo es. Es una mujer, bueno, hubo una descripción larga que nos compartieron, pero es una mujer fuerte, con mucha personalidad, pero que representa justamente la belleza y la feminidad. Mira tú, ya te estás escuchando, ¿verdad, Sí, ya Valia? sé. Ok. Aquí, mira. Exacto, exacto. En qué buen momento llegó. Oye, mi amor, a ver, tú naces aquí en México, tus papás son cubanos, Sí, mi papá. tu papá es cubano, yo me acuerdo que el día que vino Kalimba me contaba que desde chiquito, ¿tú eres mayor o menor que Kalimba? Mayor, casi 4 años. Ok. Que tu papá siempre su cuarto de música y entonces que se iba en pijama al cuarto de música de tu papá y todo. ¿Tú cómo recuerdas tu niñez? Muy divertida. Yo era bastante nerd. Podía pasar todo el día con un libro y un rompecabezas. Era la más feliz. Me regalaban enciclopedias del Día del Niño y brincaba de alegría. ¿Neta? Sí, o sea, Ok. ese nivel de nerd. Ok. Y jugar en el jardín, observar bichitos. O sea, me gustaba mucho aprender cosas. Todo lo que me dejara información, lo amaba. Aprendí a leer muy chiquita, los libros me apasionaban. El Principito, por supuesto, fue el primero. Y
la única persona con la que conectaba como para otro tipo de experiencias, juegos y demás era mi hermano. Me llevaba bien con los niños, no era poco social, ni mucho menos, pero me costaba un poco entender como el canal en el que estaban. Me Oye, aburría sí, porque fácilmente. sí, el canal, Sí. sobre todo desde tan chiquita, ¿no? Totalmente. Y efectivamente, además mi vida ya estaba o sea, en un camino bastante adulto, ya tenía responsabilidades y, Porque ¿no? empezaste a trabajar, lo dije en la Horarios. intro, trabajaste a los 3 años, fue tu primera chamba. Así ¿Por qué? ¿Tu es. mamá te vieron en la calle? ¿Cómo fue? No, en un foro acompañando a mi papá a conocer su trabajo. Y así como pisé, fue, ¿es tu hija? Sí. ¿La podemos llamar para unos programas? Sí. ¿Y para un comercial? Sí, perfecto. Ya tenía llamado para la siguiente semana. Mi mamá se paró de cabeza. O sea, El que no le dijo gustó que sí nada fue la tu idea. papá. Mi papá, mira, era más abierto, que es un poco lo que hoy practicamos en casa, el decir, dejemos que ellos exploren y determinen si les gusta, si no les Ajá. gusta y si conviene. Y en el camino vamos viendo. Como papá siempre, obviamente, vas a estar controlando el incendio, ¿no? Y mientras ellos no vieran algo que fuera alarmante, pues decidieron dejarme experimentar y si me gustaba, pues que caminara por ahí. Por supuesto que me encantó. El triciclo ese que pisaba el elefante en un comercial era mío. Se destrozó. Fui la única niña que se fue sin triciclo a su casa Ay, ese Dios día. mío. Pero fue una experiencia absoluta para mí. O sea, eso fue como entender la vida. El día que yo hice mi primer comercial, ok, esto sí tiene sentido. Jugamos, exploramos, inventamos, hacemos historias, personajes, nos disfrazamos de una cosa, de otra, corre cámaras y cada uno a su lugar. Y este engrane de la producción me Sí, todo fascinó. lo que lleva. Me fascinó. Oye, y en la escuela, independientemente de que eras pues muy buena alumna, muy buena estudiante, te buleaban por tu color, te buleaban por algo así, o pasaba inadvertido? Me trataban como diferente. Al principio no me sentí buleada. En los primeros años no. Sí me sentía tratada diferente. O sea, sí me hacían preguntas así como de, pero ¿por qué tu pelo es así? O se me quedaban mirando. Pero no tuve problemas realmente sociales en ese momento. Era mucho más marcado el tema pues, de la intelectualidad. Ahí era donde yo siempre como que Ahí chocaba decías, con no los encajo. niños. O sea, no sabía bien como que de qué hablar, las pláticas me aburrían. Y además tenía este tema de que como iba muy adelantada para mi edad en muchas cosas, cuando nos ponían en la escuela a hacer mi mamá me mima, yo ya había terminado un libro. Entonces recuerdo que le rogué a mi mamá, por favor, quiero ir a la escuela, quiero ir a la escuela, quiero ir a la escuela. Me consiguió un permiso, me llevó por un diploma, un kinder para que me aceptaran en una primaria. ¿De qué edad A una estamos edad que no, hablando? estamos hablando de los 5 años. ¿Ok? Que no era ya, no estabas en un kinder No, todavía. no, nunca hice el kinder. Todo lo ¿Fuiste a aprendí escuela en directo? casa. Pues sí, yo preguntaba cosas, así aprendí el abecedario, a sumar, a restar, y después leyendo era bastante autodidacta. Entonces, cuando llegué a primero de primaria, llegué temprano en edad y ya estaba lista para tercero. Híjole. Entonces, para mí fue al mes de estar en la escuela, sácame de la escuela, sácame de la escuela. Me decía, Oye, bueno, estás loca. y esto te hizo feliz, quiero decir, una niña que está en primero y que descubre que lo que están diciendo ya le da una flojera horrorosa, que quisiera estar en tercero, pero que tiene que pasar por primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Qué pensaba esa niña? Em, me, me llamaba mucho la atención el encontrar una vertiente en la que pudiera sentirme cómoda. Ujú. Me costaba mucho trabajo porque efectivamente era mucho más feliz observando mariposas o con la lupa en el jardín que jugando a la pelota o con muñecas. Em, pero al final, como en casa siempre fui provista de todo lo que me interesaba, pues realmente estaba desarrollando como mi propio universo y estaba más en explorar el mundo, explorar todo lo que podía hacer. Y en la escuela me llamaba mucho la atención observar a las personas, trataba de entender toda esta interacción. Ahora sé
que es algo que me apasiona de toda la vida. Hoy ya tengo una certificación en desarrollo integral de los 0 a los 6 años y todo este tema de cómo el ser humano empieza a interactuar con toda la información del mundo y a apropiarla, todas las diferentes etapas. Y dentro de todo ese desarrollo, las relaciones interpersonales me fascina esa área del ser humano. Y en eso ponía yo mi atención. A la fecha es una manía que tengo, el observar a la gente y tratar de entender qué hay detrás, tratar de entenderlas más allá de la capa de la superficie. Y que piensas, cada cabeza es un mundo, cada uno tiene una historia. A mí eso también me apasiona. Totalmente. ¿Cuál será su historia? ¿Qué vivirá? ¿Verdad? ¿Dónde creció? ¿Cómo creció? Porque exactamente. Sí, a mí en el aeropuerto me encanta sentarme a ver pasar gente. Es un ejercicio increíble. Sí, digo, a ver, ¿qué será? ¿Cuál es la...? ¿No? Entonces haces ese trabajo. Ok, pero entonces, ¿algún día te hicieron un examen de IQ? No, hasta ya muy adelante, cuando ya tenía hijos. Ni siquiera tengo el resultado. Ah, caray. El de ellos sí. Sí, no, el mío ni siquiera, ya no estaba yo Has de haber atendiendo tenido ese tema, un estaba IQ más enfocada en muy los niños. alto. Sí, pero te voy a contar qué es lo que me explicaron. Sí es más alto que el promedio, pero realmente la diferencia mayor no está tanto en eso, sino en la velocidad a la que trabaja. Y lo mismo pasa con nuestros hijos. Okay. Exacto. O sea, lleva una velocidad mayor. Entonces, por supuesto, capta información mucho más pronto. Yo a una edad en la que los niños estaban jugando, yo estaba leyendo libros y explorando otras cosas, pero también tiene, por el otro lado, en el yin yang, pues se aburre fácilmente. Claro. ¿No? Porque para un cerebro así, y me lo explicaban hacia mis hijos, ¿no? Enfocado hacia ¿Alguno de tus 4 hijos tiene ese cerebro? Los 4. ¿Los 4? Los 4, sí. Y tiene otra peculiaridad, funciona casi igual del lado derecho que del izquierdo. Entonces somos muy buenos para las ciencias, pero muy buenos para las artes. Y, o sea, es como es un híbrido extraño, interesante. Pero también me decían, cuando con ellos se hizo este estudio, que hay que poner mucha atención a una persona así, porque un niño que en una hora se aburre normalmente, este proceso que vive un niño a una velocidad normal le ocurre a otro en 10 minutos. Entonces, sí, siempre están ávidos de desarrollar, ávidos de información. Cuando no les das algo en lo que la mente puede estar atenta y ocupada, eso se traduce a me voy dentro y empiezo a generar, ¿no? O sea, están siempre pensando, no necesariamente sobrepensando, sino que el cerebro siempre está girando y girando a una gran velocidad. Entonces, si no encuentran en el exterior la información suficiente, empiezan a buscarla y generarla, y eso pues tiene diferentes vertientes. Oye, ¿y cómo encuentras el hacer stop con tu cerebro? O sea, meditando, orando. ¿En qué momento haces clic? Párate tantito que voy a ocuparme de otra cosa. De las dos formas. Okay. Bueno, 3. Tengo 3 formas y me ha costado mucho trabajo, y te debo decir que tiene muy poco tiempo que encontré una manera, porque todavía hace 5 años arañaba la pared preguntándome cómo hago para detener esta máquina. Pero ahora lo que hago es enfocarme en mi interacción con otra persona, especialmente la gente que quiero, ¿no? Los que amo y los que tenemos cosas como en común y con quien puedo conectar. Paso tiempo con ellos y me enfoco en esta interacción. En el aquí y en el ahora. Efectivamente, el aquí y el ahora. ¿No? Y sobre todo, ¿sabes qué? Escuchar también. O sea, frenar un poco lo que está ocurriendo de este lado para prestar atención a lo que está ocurriendo contigo o con nosotros. Correcto. Meditar, definitivamente. Y si logras parar las nubes que pasan y no te juzgas y no sé qué, pero sí lo logras. Sí, progresivamente he logrado llegar ahí. Qué bien. No ha sido fácil, pero ya puedo de pronto decir, a ver, stop. ¿No? Hace unos días justamente decía, estoy sobrecargada, mentalmente estoy saturada, necesito pausar. Y ya identifico el momento en el que necesito dejar que baje la marea. Okay. Y la tercera, efectivamente, orar, ¿no? O sea, conectar tanto conmigo internamente como con la divinidad.
¿Sigue siendo cristiana? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Ok. Bueno, entonces, vas a la escuela, creces con este cerebro que no para de dar de vueltas, ya trabajas desde muy chiquita. ¿Y cómo entras al mundo de la música? Am, Fui a una audición de 15,000 niños, de los cuales 15 quedamos para un proyecto teatral para la obra Vaselina, Ok. que anunció Julicen siempre en domingo. Ujú. Una tarde se supo que haría audiciones para la obra, allí íbamos todos, quedamos 15, y ya estando elegidos, se nos dijo en Super Top Secret que el verdadero proyecto era formar un grupo musical. Yo no te puedo decir, no lo sé, si ella abiertamente hubiera anunciado que se trataba de un grupo musical, no sé si hubiera ido. Porque la música no era algo que me llamara particularmente la atención. Sí, la danza. La danza me fascinaba, soñaba con ser una ¿Y bailarina. tomabas clases y todo? ¿O no? Sí, en ese momento ya estaba estudiando ballet, pero la música como tal es un lenguaje mucho más de mi papá y de mi hermano. Me encantaba escuchar música, disfrutaba mucho, pero lo que realmente respondía era mi cuerpo. O sea, mi cuerpo se movía. Escuchara lo que escuchara, mi cuerpo estaba jugando con ello. Y si me hubieran dicho que se trataba de cantar, yo no sé si me Fíjate, hubiera qué sabio el presentado. mundo, sí. De verdad, es que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se Y equivoca, sabe entonces, cómo atraernos a todo lo que tiene de propósito. Y fue ahí donde inicié. La verdad es que fue también un stop para muchísimas cosas, porque este proyecto me absorbió por completo. Hubo que dejar la actuación, no actué por décadas, que también es otra pasión que tengo. ¿pero estabas actuando en dónde? Hacía series de televisión, hacía teatro, hice Romeo y Julieta, con ella fui al Cervantino, con Como un actriz, no elenco como de bailarina. niños, como actriz. Ok. Fui Julieta, tenía 6 años, y con un grupo de teatro formado con un elenco de niños. Hacíamos obras bastante serias y las presentábamos por temporadas. Con esta nos fuimos al Cervantino, hice La Maestra Milagrosa en algún momento, de esa tuvimos como 400 representaciones en teatro. Ah, caray. Sí, fue... La vena viene de tu tía, ¿no? ¿Tú tenías una tía actriz? En general de la familia de mi papá. Mi Sí. papá también era actor y realmente la actuación la conocí a través de él en una serie de televisión que él estaba haciendo. Ándale. Pero efectivamente mi tía es quien más se inclinó, igual que Hermana de tu yo, papá. menos música y más teatro. Ok. ¿no? Y poemas. Era una poetisa espectacular y mucha literatura. Escribía también. Ok. Creo que en ese sentido me identifico, sí, tienes razón, muchísimo más con ella. Pero los Marichal en general, pues tienen este lenguaje, tanto la literatura como el arte escénica. Las artes escénicas son un lenguaje como natural en casa. Sí, era lo del diario. Literal, Exacto. esa era la cotidianidad. Oye, y entonces entras a OV7, bueno, Sí. o sea, se llamaba La Onda Vaselina en aquel entonces, y cuando te dijeron que era de música, ¿qué dijiste? ¿Ups, salgo corriendo o qué? No, no en absoluto. En realidad lo que sentí fue curiosidad, expectativa. Una vez más por aprender, empezamos a aprender cómo manejar las cámaras, porque lo que se hizo fue una presentación en Siempre en Domingo de una canción. ¿Quiénes estaban en ese entonces? Oscar, Erika, Mariana, Ari, Ariadna, Luis, había niños que ya ni siquiera se conocieron en ese momento porque estuvimos de gira con una obra de teatro. Estaba Jack, el hermano de Ari, y estuvimos llevando Vaselina Kalimba todavía no por un entraba. año de gira. Quedó seleccionado, pero era muy pequeño en comparación al siguiente en edad. Entonces lo pusieron en la banca. En la banca, exactamente, esperando a que diera la edad para poder incluirlo. Ok. Y entonces presentan esa primera ocasión en Siempre en Domingo. La intención era justamente que la disquera nos viera frente al público, que nos viera en el escenario, frente a las cámaras, para determinar si iba o no iba el proyecto. Y conseguimos el ok, pero mientras todo el tema, ya sabes, contractual y de preparación del disco y del concepto, etcétera, se terminaba de aterrizar y bajar a tierra, nosotros estuvimos un año de gira con la obra de teatro antes de grabar el primer disco. Que eso les dio mucho callo. Por supuesto. Etcétera, ¿no? Para empezar, empezamos a vivir las giras.
O sea, Claro. yo tenía 10 años y a partir de ese momento o estaba en la escuela o estaba en un salón de ensayos o estaba viajando para llevar la obra. Hacíamos 3 funciones diarias, Imagínate. un día en una ciudad, otro día en otra y regresábamos para literalmente llegar prácticamente directo a la escuela, a arrancar lunes, para el viernes en la tarde salir a alguna ciudad en carretera, la que fuera. Prácticamente todos nuestros viajes en esa gira fueron por carretera. Viajábamos durante la tarde y noche del viernes, dábamos 3 funciones en una ciudad el sábado, 3 en otra ciudad el domingo y regresábamos para la escuela y los ensayos. Wow. Una vida un poco ajetreada para una niña de Sí, 10 años. La ¿no? verdad es que ni cuenta nos dimos. Ahora, o sea, en retrospectiva, Sí, claro. sí, claro, es súper intenso, muy absoluto. Pero en ese momento estábamos jugando. Y aparte estabas haciendo algo que te apasione. Cuando haces Totalmente. algo que te apasiona, el tiempo vuela. Nos divertíamos mucho, aprendíamos siempre algo, estábamos desarrollando, porque además sí había un estándar muy alto, coreográficamente, vocalmente, escénicamente, había un estándar altísimo y entonces todo el tiempo tenías que estar desarrollando, aprendiendo, puliendo las habilidades y a más todos los años. Cada vez que Pues se fue tu grababa mero un disco mole, había que chula. superar el anterior. Tú, pues, Totalmente. sí estabas la en verdad tu es mero que mole. Me mantuve muy entretenida. Oye, y entonces ya no se hace la obra, se hace el grupo, Ujú. que también se llamaba Onda Vaselina, ¿no? Sí, le quitamos el la. Sí, cuando, por eso. Cuando nos volvimos Onda Vaselina. juveniles. Onda Vaselina. Y entonces ahí estaban Mariana, Éramos- Ari, Ajá. Oscar, Erika, Erika, Lidia Lidia, em, y tú, ¿no? y yo. Y Daniel. Daniel. Daniel estuvo en Onda Vaselina. Ah. Estuvo desde Onda Vaselina. Y ya para el cambio a OV7 fue Ya cuando ya no cambió con estuvo. mi hermano. Que tuvimos por ahí también una etapa cuando hicimos Botas, donde creció el grupo y fuimos 12. Entonces hubo ahí como mucha gente en transición. Oye, ¿y tú en ese momento, en ese grupo, noviaste con alguien? No, era ¿Qué muy pacho? fresa. Era sumamente fresa. Le contaba que a mi esposa el otro día la anécdota de que uno de los compañeros en España y me decía, sí que nos dimos un beso. Ah. No te lo doy. No nos lo damos, no Nada pasa más dilo. nada. Vamos a decir que nos lo dimos. Y yo era así como de, ¿Por? no, o sea, ¿cuál es el sentido? Ah. No, y yo era exageradamente bien portada. Me pedían que hiciera travesuras porque les daba hasta miedo lo bien que me portaba. Oye, ¿y, no me y interesaba, dijiste la que se verdad. habían dado el beso o no? Él dijo. Él y yo me dijo. enojé muchísimo. Ah, Sí, y lo es eso. desmentiste. Nos dimos un beso. No es cierto. Me decían los demás, no tiene nada de malo. Ya teníamos 13, 14 años, ya no estábamos Ajá, tan chiquitos. Y ya había besos de piquito ahí en el grupo. Y a mí, no, o sea, se me hacía como de grandes eso. Yo estaba muy entretenida con mi libro allá atrás, en las filas de atrás del camión. Oye, y entonces luego te sales, ¿no? ¿Por qué te sales? Por las niñas. Esto Ah, fue ya te casas, mucho más entonces. allá. Sí, Ok. mucho más acá. En realidad estuvo OV7, entró mi hermano y con esto hicimos 3 discos, pero nos saturamos. Pero ya estamos hablando de OV7. De OV7. Ok, entonces, Sí. Onda Vaselina dura lo que dura y Ujú. termina, ¿no? Termina en el 2000. Y entonces es cuando el pleito de la Onda Vaselina, OV7, Exacto, del ta. nombre. Ok, ¿al cuánto tiempo, que no me acuerdo, empieza OV7? Empezó de inmediato. Todo ocurrió en menos de 30 días. Ándale. Una vez más, intensísima siempre nuestra historia, vertiginosa, pero a partir de tomar la decisión de dejar a Julisa y de irnos a casa, y de que no queremos irnos a casa, y de que queremos hacer algo, pero ya no estamos en sintonía con la forma en la que ella lo maneja, en todo este proceso, a estar en Italia grabando, porque el disco ya estaba preparado. Íbamos a Italia a grabar un disco. Y antes de volar para grabar, o sea, semanas antes, fue que decidimos que no queríamos seguir en la misma mecánica de ideas y de producción. Nos sentíamos un tanto aniñados en el momento. Y entonces, pues estos adolescentes que querían como hacer cosas diferentes, nuevas, más modernas, más así, más asá, decidieron que ya no se sentían cómodos y que necesitaban mejor ir a casa y explorar otras cosas que seguir en la misma inercia.
y después se dieron cuenta de que realmente no querían dejar el escenario, que lo que querían era cambiar la forma. Se platicó con la disquera, se decidió hacer un proyecto independiente y se dio luz verde para continuar con el disco e irnos a Italia. Todo este proceso, yo creo que fueron menos de 30 días. ¡Qué barbaridad! ¡Qué zarandeo! Locura total. Hombre. Sí, locura total. Emocional, y además, ¿no? O sea, uno de los integrantes no quiso, entonces salió del grupo. Daniel. Hubo que buscar, Daniel no quiso, salió del grupo. No queríamos necesariamente quedarnos 7, la verdad es que 6 era un muy buen número. El tema es que éramos 4 mujeres y 2 hombres. Y vocalmente, ni siquiera escénicamente, vocalmente no funcionaba. Okay. Entonces necesitábamos una voz más y en una audición, literalmente se abrió una audición para que viniera gente a ocupar un lugar en el grupo. Nos tocó ver de todo. Por primera vez nos tocó estar de este lado y tomar decisiones que eran pues bastante grandes porque eran cosas que no se podían hacer a la ligera. Y lo decidían ustedes. Bastante Ustedes eran los que estaban ahí. Sí, por primera vez nos tocó. La verdad es que fue un cambio, una vez más en retrospectiva, te vas dando cuenta, muy radical, porque pasamos de ser niños de mamá a ser cabeza de proyecto en menos de un mes y a enfrentarnos a todo este universo de responsabilidad adulta con apenas teníamos entre 18 y 21 años. Tuvimos que formar una sociedad anónima, tuvimos que empezar a movernos como empresa, tomar decisiones desde creativas hasta empresariales y literalmente empezar a determinar cómo corrían nuestros calendarios, nuestras familias, nuestra forma de vida conforme a lo que nosotros íbamos pautando. Todo eso ocurrió en un trimestre, ¿no? O sea, en menos de un mes estábamos grabando el disco y antes de 3 meses estábamos lanzándolo. Y la audición la ganó Kalimba. La audición quedaron 2 personas, mi hermano y otro más, y había mucha polémica. Qué difícil para ti, ¿no? Sí, bueno, yo soy muy objetiva en esas cosas y la verdad es que yo sí tenía claro que él era la mejor opción. Para mí él era la mejor opción. Pero quienes realmente abogaron mucho para que nos definiéramos en ese sentido fueron Óscar y Mariana. De hecho, fueron los primeros que propusieron llamarlo para la audición. Ellos fueron quienes pusieron en la mesa, oigan, no deberíamos dejar fuera a Kalimba. Yo creo que él es un elemento que tiene mucho para aportar. Ya nos había tocado compartir escenario entonces en Botas y en algunas situaciones en las que había entrado y salido en lugar de alguien, pero nunca había estado realmente, fuera del momento del Tex-Mex, no había estado como fijo en el grupo, como oficialmente. Y se puso sobre la mesa, Óscar y Mariana lo propusieron y había muchísima polémica. La verdad es que el grupo estaba muy dividido respecto a cuál era la persona que más convenía para ser el 7º integrante. Al final pesó muchísimo la experiencia y el talento que tenía, porque las 2 personas eran muy talentosas y que vocalmente era quien mucho más aportaba, que era lo que realmente estábamos buscando, era la voz. Pero en ese tiempo mi hermano no tenía la personalidad que tiene ahora. Era un niño bastante tímido, muy retraído, o sea, opuesto al Kalimba que conocemos. Entonces eso hacía un poco de ruido, porque la otra persona pues era con una personalidad mucho más extrovertida, muy atractiva para las chavitas y demás. Y ahí es donde hubo la polémica. Una vez más, Dios no se equivoca. Kalimba debe ser el mejor integrante que el grupo haya tenido jamás. Ok, y empieza entonces OV7 y pegan un palazo increíble. ¿Y tú, tu vida personal, en qué iba? Mi vida personal estaba relajada, muy enfocada en el trabajo en ese momento. Mis papás habían divorciado y yo estaba asumiendo en ese momento muy de lleno el rol de papá. Proveer, cuidar, participar en las decisiones, etcétera. Sí, fue un año de gran transición. En ese momento justamente conocí el cristianismo, empecé mi relación personal con Dios. Esto me cambió totalmente la visión que tenía respecto a muchas cosas, pero aunque suena también muy radical, fue mucho menos intenso que todo lo demás que te he platicado. Por el contrario, estaba en un momento en el que entré como en un remanso de paz, algo totalmente desconocido para mí. Empecé a desarrollar este amor propio,
que hoy me permite estar así contigo. Hola. Y empezar a verme a través de los ojos de Dios y decir, bueno, no pasa nada que sea diferente, no pasa nada que sea rara, no pasa nada que me gusten los libros, que tenga otro léxico. Al final todo tiene un propósito y empecé a conocerme y a aprovechar todas esas cosas que un poco había yo escondido en mi quererte, propio ¿no? universo sí, totalmente, a tratar conmigo de una manera mucho más... No ser tan juiciosa contigo misma. Exactamente, muchísimo más ligera, porque además yo era una niña exageradamente perfeccionista y esto yo no sabía toda la carga que me implicaba, ¿no? Y que termina siendo mucho más limitante tratar de perseguir la perfección que fluir y aceptarte con lo bueno y con lo malo y con lo diferente. Y empecé a verme de una manera totalmente nueva, lo que fue bastante reconciliador. Dor es el sufijo correcto, Sí. ¿verdad? Y eso, estaba reconciliándome con la vida, con mi historia, con lo que me había dado alegría, con lo que me había dado dolor y con lo que quería hacer de ese momento en adelante, ser y hacer. En ese momento, eso fue un lapso Justo de... en esa transición, a la par de, pues, de este trimestre, desde un poco antes, un semestre antes de que el grupo cambiara. ¿Tus papás se divorciaron cuando tenías cuántos años? 16. Ok. Y 16 ahí fue años. donde empezaste a trabajar todo esto. Ahí fue donde empecé a trabajar todo esto. No, me estoy adelantando en edad. Fue a los 19 años. Ok. A los 19 años. Justo antes de esto, casi un año antes de que el grupo cambiara de rumbo. Creo que yo llegué a ese punto ya un poco más de pie. Empezaba a digerir toda esta novedad y empezaba a ser más abierta a las posibilidades. Con la misma curiosidad que me caracterizaba desde niña, pero desde un lugar mucho más apacible y sin tanta presión por el resultado. A confiar en Dios. La verdad es que estaba muy confiada en Dios en ese momento y le estaba dejando todas las áreas de mi rendida vida. a él, correcto. Literalmente. O sea, literalmente tú sabes, tú entiendes todo lo que yo no entiendo, tú guíame y te sigo. Entonces, no me generaba tanto ruido que hubiera cambios radicales, que las cosas fueran o no como yo pensaba que podían o que convenía que fueran, a dejar que la vida me sorprendiera y disfrutar esas sorpresas. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a B7 y a trabajar grueso. Sí. El grupo brutal, con unos éxitos arrolladores. Sí, ¿Y? fue... Y creo que nos comimos el mundo tan de un bocado que nos dio indigestión. Nos cayó mal. De pronto éramos adultos, de pronto éramos empresarios, nos atrevimos a hacer cosas muy audaces. La verdad es que siempre lo voy a celebrar. Somos un equipo increíble cuando se trata de romper el esquema y hacer lo impensable. A ninguno de nosotros nos da miedo descubrir un nuevo camino y si no existe, inventarlo. Y entonces nos atrevimos a traer una música que en México no se escuchaba, a traer un estilo en los looks que no se había visto en Latinoamérica, romper el esquema en muchas cosas y eso cambió el mundo, la industria en nuestro país y en Latinoamérica. Ni cuenta nos dimos en ese momento. Hoy sabemos que realmente nosotros éramos la pauta que seguían incluso las cabezas de muchas disqueras para saber hacia dónde había que mover las cosas. Nosotros solo estábamos jugando. ¿Y quién los guiaba o les enseñaba esta diferente forma? Entre los 7, pero a porque lo veían y a votación. Pero tenían, a ver, lo que quiero puro entender es, feel. lo veían en otros grupos, en grupos europeos y dijeron lo queremos traer o cómo fue. La verdad es que nos pusimos súper creativos y lo hicimos muy de feel. Nos sentamos a componer feeling, canciones, vámonos. sí, o sea, por primera vez nos sentamos a componer, más por circunstancia que por otra cosa. Hasta ese momento siempre nos habían dado las canciones y Correcto. las traducciones estaban en manos de otra persona. Pero de pronto teníamos un disco de frente y nos faltaban letras.
Y en este resolver dijimos, bueno, pues llamémosle a letristas, escuchemos sus canciones y por cualquier cosa pongámonos a escribir, ¿no? O sea, la mitad del disco son letras nuestras. Y empezamos a descubrir que podíamos hacer cosas diferentes y nos plantamos en la inventiva, esa es la verdad. O Qué sea, padre. ¿qué nos gustaría? Ay, podríamos hacer looks así. No, 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 ¿qué tal si le subimos? Y si le bajamos, oigan, nunca hemos usado rosa, ¿por qué no usamos rosa? Sí, pero con bolitas de colores. Ah, va, rosa con bolitas de colores. Y empezamos a buscar este espacio en el que nosotros nos sentíamos cómodos. Yo creo que de ahí viene la conexión tan rotunda con todos los que vivimos esta historia. Tanto dentro de la industria como arriba del escenario, con el público, fue tan genuino lo que estábamos haciendo. Éramos nosotros, usando la música y el escenario para expresar lo que nosotros éramos y dándonos vuelo para ser. O sea, por primera vez nadie definía si el cabello iba a ir rubio o castaño. Tú elegías de qué color te lo querías poner, mientras todos estuviéramos en la misma sintonía y todo cayera, ¿no?, dentro de la misma fiesta. Éramos libres en un aspecto en el que nunca lo habíamos vivido. Claro. Y estás hablando de niños que no tenían tiempo de salir a jugar al jardín, que estaban ensayando mientras sus amigos estaban estudiando karate o jugando nosotros estábamos haciendo las tareas durante las noches para ir a la escuela, para luego al ensayo, y nunca realmente tuvimos tiempo de detenernos a eso, a explorar. Nos volvimos niños chiquitos. En responsabilidad Creativos, de superadultos. muy creativos. Exactamente. Y la creatividad fue realmente el espacio en el que nos movimos, la intuición y la conexión, porque además empezamos a ver, dentro de todas las diferencias que tenemos, cuál era el punto en el que convergíamos. ¿Y ese era? OV7. Ok. OV7. Esta es la letra que nos mueve a todos, esta es la forma en la que lo queremos hacer. Nos trajimos una coreógrafa que venía llegando de Nueva York, de trabajar con Janet Jackson, hoy es muy conocida en México para todo el mundo, pero en ese momento ¿Y ella era es? como muy osado. Guillermina Gómez Ok. ha hecho cosas increíbles dentro del mundo coreográfico en México. Revolucionó también muchísimo aquí y empezó a traernos el lenguaje que estaba en ese momento ocurriendo internacionalmente, a lo que los latinos siempre habíamos estado cerrados. Correcto. Pero nos levantó muchísimo el estándar. No nos quería coreografiar, ¿sabes? ¿Por? Era como de, o sea, ¿cómo? 7 Niñitos. niñitos Ajá. de un grupo pop que, o sea, como ¿qué hago yo ahí? Fue un trabajo convencerla de darnos una oportunidad. Oscar literalmente le dijo, danos un ensayo, uno. Y una vez que haya corrido el ensayo, determinas que no tenemos la madera y que no valemos la pena y te vas. Y se quedó. Nos puso una arrastrada que al día siguiente yo no podía moverme. No me podía mover. Ah, de lo que les puso físicamente. Sí, sí, sí. O Ya. sea, llegó y lo confiesa, determinada a hacernos tronar. O sea, a hacernos, a aterrizarnos dentro de una realidad en la cual estaban haciéndose cosas en el mundo y se hacían cosas en Broadway que nosotros nunca habíamos hecho ni íbamos a hacer. Claro, la gente no sabía que nosotros siempre habíamos tenido una formación traída de allá. Martin fue nuestro coreógrafo toda la vida y nos llevaba a cosas y nos dio una escuela bastante peculiar. Pero finalmente, todo lo que físicamente se nos pedía hacer era bastante nuevo para lo que estábamos acostumbrados. Ujú, ujú. Y eso es exactamente lo que nos gustaba. Y O los sea, retó romper horrible. el esquema, Claro. nos retó locamente. Y cuando vio que no nos echábamos para atrás, dijo, no, o sea, pero es que no van a aguantar los siguientes ensayos, no me van a durar 2 meses. Ujú. Y entonces empezó a subir y a subir y a subir y a subir el ensayo hasta que de verdad terminamos sin poder movernos. Y así sin poder movernos nos presentamos al día siguiente para el ensayo número 2 y ahí fue donde dijo, quiero hacer Esta madera es quiero de hacer otra- algo con de ellos. otro nivel. Sí, literalmente, Claro. y se dio vuelo. Fue ok, entonces ya hablando, ya estando parados en este lugar, pues vamos a ver qué tan interesante nos podemos poner en conjunto. Y fue un equipazo, me guardo con mucho... con mucha satisfacción que el mundo de la danza
profesional, no este lado comercial en el que nosotros habíamos estado, sino la gente que se dedica a la danza nos reconoció y nos validó de una forma en la Qué que padre, nunca antes se qué habían atrevido a padre. hacerlo. Ay, qué padre. Y para ti, qué cool, independientemente de los demás, Sí, para ti, qué cool, o porque sea, era lo tuyo. era mi lenguaje. Ahí ¡Claro! es donde te puedo decir que, mira, he tenido momentos plenos en mi vida y yo creo que el año 2000 y 2001 están definitivamente en esa lista. O sea, fueron años redonditos. Teníamos una relación increíble y cuando digo teníamos una relación increíble me refiero a que por primera vez en esta nueva forma de vida más fluida que yo estaba teniendo, tuve una apertura a conectar con ellos desde otro lugar, porque hasta entonces me había mantenido un poco siempre a distancia, más reservada, la diferente, la que no entienden, la que no los entiende, la que, o ¿Porque sea, tú querías? sí, yo era bastante cerrada y muy reservada. O sea, Siempre mantenía poniendo tu una línea. distancia personal. Y en ese momento la rompí. O sea, a la fecha, Erika es una de mis mejores amigas y nunca habíamos llegado a ese punto de intimidad. Me llevaba increíble con todos, nos divertíamos muchísimo, siempre estaba ocurriendo algo interesante, siempre estábamos buscando algo nuevo, escénicamente nos estábamos dando vuelo, a nivel laboral estábamos alcanzando récords increíbles que ni nosotros nos habíamos podido imaginar. Pues niños con juguete nuevo, pero además de una forma muy consciente. La verdad es que si bien nuestro niño interior sí se estaba dando vuelo, ¿cuántas veces lo he dicho, verdad? Dando vuelo. También estábamos empezando a entender el mundo desde una visión más adulta. Y con una mucho más responsabilidad. responsable de las consecuencias. Hasta Correcto. ese momento, al final el resultado nunca había estado dentro de nuestra área de responsabilidad. Y todo lo que hacíamos teníamos que hacerlo de forma muy intuitiva, sí, pero consciente. Sí. Me voy a ir a otro tema, pero lo que está pasando o ha pasado ya con 97 te ha dolido, quiero Sí, pensar. por supuesto. Sí, por supuesto. Creo que soy quien Y has está entrado a en uno de tratar los de... mejores lugares. No No. necesariamente, no precisamente, no me corresponde. Escucho, empatizo, pero no estuve ahí. Es algo que no me pertenece. Ok. Y elegidamente, voluntariamente, me mantengo también al margen por respeto a ellos y a mí, por no cargarme con cosas que no me corresponden y por no meterme a un espacio que no puedo entender, porque yo no estaba ahí cuando tuvieron diferencias. Llegué a un espacio roto y difícil de reensamblar. Creo que de cierta manera sí, algunos fuimos puente para lograr que esta gira de los 30 años tuviera un terreno en el cual todos nos sintiéramos cómodos. Y de mi parte, pues yo me llevo bien con todos. No he tenido un problema en particular con alguno. En algún momento todo el asunto empezaba a alcanzarme porque salieron versiones, etcétera. Ahora que decías que mi esposo es fan y tal, la verdad es que lo conocí de una manera muy diferente. Él, de hecho, no conocía mucho el grupo. Le tuve que enseñar las canciones para que se fuera a la gira, porque si ¿Qué no, no iba a pasó? estar ni en contexto. ¿Qué pasó? Literal. Y empezaba esto a alcanzarme y a versionarse lo que sí, lo que no, quién estaba bien con quién y por qué no. Y pudimos cortarlo de tajo antes de que me arrastrara. Qué difícil. Sí. Qué difícil entrar en un momento donde está roto, como dices tú. Sí. Es de mucha madurez entrar y saber dónde está tu lugar, saber dónde tienes tu límite, porque quiero pensar que en algún momento te nací en el alma a salir a defender a, por ejemplo, a la güera. Sí, ¿Sabes? O sea, porque es de tus mejores amigas y tener esa madurez de decir, Valia, cállate. Sí, mantente al margen porque la gente vive las cosas de maneras muy distintas y ninguna versión es necesariamente la verdad Correcto. absoluta. Son verdad, o sea, yo te puedo decir Ahí que, ve. claro, todo mundo está abordando las cosas desde su propia perspectiva y son válidas.
son válidas. De acuerdo. No puedo determinar si sí, si no, si yo ni siquiera vi, me explico. O sea, yo no estaba ahí. Sé cómo cada uno lo percibió, sé cómo cada uno lo vivió y tengo que respetar eso. Doloroso, sí, por supuesto que es doloroso. Esto ha marcado distancias con algunos de los compañeros, todo este tema de grupo A, grupo B, el OV4, el OV, o sea, no existe, en mi universo eso no existe. Yo tengo una familia y cuando ha habido oportunidades de hacer cosas con ellos, si la circunstancia me lo permite, he dicho que sí, si la circunstancia me lo impide, pues digo que no. Correcto. Hubo momentos en los que quisieron grabar un disco, trataron de convencerme de continuar en el grupo y en ese momento mi circunstancia marcaba que yo iba a casa a cuidar a mis hijas, a participar de este proyecto de maternidad que había iniciado y se me había invitado para un regreso, para un disco y ese era el compromiso que yo había tomado. No podía comprometerme a más y no podía ir más allá en el tiempo. Tuve que tomar la decisión de bajarme del barco, 2015, dejar mi ¿no? lugar, Dijiste 2015. Sí. hasta aquí. Y ¿Por fue qué? fuerte ¿Por tu también. maternidad y eso? Sí, la verdad es que no me había tocado vivirlo desde esta dinámica de vida y en ese momento yo era la única mujer mamá. Solo Oscar tenía a Sebastián, pero Sebastián vivía con su mamá, él era divorciado. Entonces yo era la única que tenía niños en casa. Los horarios, las decisiones, las juntas de 5 horas regresando de dar conciertos, o sea, el no tener minutos de vida para nada más no me funcionaba. Era abandonar por completo a mis hijas, abandonar por completo mi hogar. Olvídate de los sueños, los proyectos, todo eso se puede pausar. Lo hicimos para los 30, para la gira de los 30 años. Temporalmente puedes dejar otras cosas pausadas, pero no a los humanos. Y mis hijas estaban muy pequeñitas y mamá vivía de gira. Ellas me veían cuando venían de viaje y me alcanzaban en algún lugar o las traía conmigo, pero tenían que estar en mi espacio para poder convivir, para poder compartir. Hubo un momento en el que yo no vi a una de ellas, una estaba en el hospital, yo estaba viajando y ella estaba muy delicada afortunadamente no llegaron a pedir ¿De que nos gravedad? despidiéramos, pero el doctor nos confesó que estuvo a punto. Afortunadamente mejoró y no tuvimos que vivir esta experiencia, pero el doctor iba a entrar a decir a la familia, es tiempo de que se despidan de la niña. Y en medio de esta situación, yo estaba en una promoción, en un viaje, en una presentación, o sea, No, te rebasó. era demasiado. Y mientras yo estaba con una atendiendo el tema del hospital, la otra estaba cuidada en casa por una tía y no la vi en 3 semanas. Entonces, tuve que tomar una decisión. O sea, no fue específicamente en ese momento, no es esta experiencia del hospital, pero todo lo que ocurrió en esta área de mi vida durante ese tiempo, tal como se los dije, caminemos, porque se nos invitó a firmar un contrato por 3 discos, nos habíamos sentado a hablar de un disco, un regreso, una gira, y como les dije, yo tomé ese compromiso y por supuesto que lo sostengo, pero terminando esa gira les digo si puedo o no continuar, porque no sé de aquí a ese momento dónde se encuentre mi vida, dónde se encuentre la de mis bebés. Ellas empezaron muy bebés. Van a estar en una edad en la que a lo mejor ya les toca escuela, no sé dónde voy a estar parada y tendré Claro. que determinarlo en su momento. Cuando llegó el momento, tuve que definir bajarme del barco. Elegí darles los siguientes años a mis hijas, estar en casa. Una bonita elección porque al final del día sí te duele decir, chin, voy a dejar esto, pero por el por qué lo voy a dejar, me llena. Hay que priorizar a Claro. veces. Y yo creo que todas las patas de la mesa tienen que estar bien puestas. Y siempre tienes tu atención en alguno de los flancos, ¿no? Te sientas en alguno de los costados, pero siempre tienes que estar al tanto de que todas estén firmes, porque si te descuidas, la mesa se cae. Y esto pues lleva un vaivén dentro del malabar, porque a veces estás más enfocada en lo laboral, a veces más en lo personal, a veces más en lo familiar. Todo va pidiendo conforme a la etapa y conforme al momento. Y soltar es un ejercicio complicado, Hombre. pero necesario. Claro. Yo creo que esta fue la primera vez que yo como individuo tuve que soltar algo de esa magnitud y dejar que el barco siguiera sin mí. Hasta ese momento todos habíamos decidido estar o no estar, ser o no ser, etcétera, e íbamos en conjunto, pero esta fue la primera vez que tuve que tomar una decisión de forma individual. Y
Debo decir que no extrañé el escenario. Al final me puse a producir, estaba produciendo y terminé haciendo un proyecto de niños con las chicas y demás. Ellas eran parte del elenco, nos divertimos muchísimo. Fueron también años muy interesantes y Creativos al fin, pero sin tanta viajadera, que eso es lo que es durísimo. exactamente, yo podía determinar Claro. cuándo y cómo ocurrían las cosas Claro. y estar pues a la cabeza y en control de hasta dónde permitía o no que las cosas afectaran. Sí es doloroso hoy de una forma distinta, porque en ese momento yo los disfrutaba en el escenario y los disfrutaba como hermana observando, ¿no? Veía lo que estaban haciendo, me alegraba por ellos, encontrábamos oportunidades para compartir, momentos de aniversario, cada tanto bien o mal, cíclicamente había cosas que hacíamos juntos, pero no había quiebre. Todos Correcto. estábamos bien. Y entonces nada más entras al festejo de los 30 Sí. y luego ya, hoy día, ¿qué haces? ¿Hoy día qué te dedicas? Hoy me dedico a preparar otro cambio en mi vida. Hoy me dedico a cuestiones empresariales principalmente. Ah, pues esto es una churrería. Sí, puse una franquicia. ¿Ya no la tienen? Tenía Gusanito. sí, este gusanito desde los 20 de poner un happy spot, un lugar feliz, un rinconcito para la gente en Canadá, que yo pensaba mudarme a Canadá en aquel momento y decidí cumplir este sueño aquí. Ok. Una vez más fue tan absorbente que tuve que dar espacio a cosas que son más grandes y mucho más imperantes. Terminé con ese proyecto en enero de este año. Ok. He estado estudiando, he estado preparando lo que Valia quiere detonar para los siguientes años y compartiendo un proyecto de transformación muy importante que además me apasiona a través de los suplementos que cambiaron mi vida y que hoy se replican en muchísima gente. Creo que eso es lo que me tiene más vertida en tiempo presente. Al margen de mis empresas, me estoy dando el gusto de actuar de nuevo. ¡Ay, qué bien! Sí. Aquí estoy, quiero hacer teatro, quiero hacer cine y brum, me llamaron de monólogos de la vagina. Ok. Y estoy, no sabes, encantada, ya pasé de una silla a la otra, me encanta, aquí estoy. Aquí estoy, definitivamente actuar es algo que me realiza increíblemente, pero es muy curioso estar haciendo lo que en algún momento fue la columna vertebral de tu vida, solamente como hobby. También es una Claro, novedad. claro, o sea, es un círculo perfecto. Sí. Oye, dime una cosa, entonces, el papá, tú te divorcias de, ¿cómo se llama? Julián. De Julián. De Julián. Que es, tus 4 hijos son de él, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo duraste casada? 10 años. Ok. Oye, pues procreaste mucho en 10 años, ¿eh, bonita? Y eso que andaba yo de gira. O sea, No, ese cabe stop duda que lo mío sirvió, es ser ese mamá. stop sirvió. Oye, y luego, ¿cómo conoces a tu hoy esposo? Nos conocimos en realidad en la adolescencia. Nos conocimos de adolescentes y fuimos novios. Ándale. Totalmente distintos. Ok. Yo de gira, esta figura que ya todo el mundo conocía en un mundo pues súper adulto y demás, y él un niño bueno de casa, que iba a la escuela, que estudiaba, interesado en los deportes, en los libros, bendito Dios, en el conocimiento y todo este mundo nerd por el cual conectamos, pero en ritmos totalmente diferentes de vida, y a esa edad la verdad es que no supimos qué hacer y cómo manejar este tema y estuvimos juntos solo unos meses. Nos dejamos de ver 22 años. Ándale. No pensamos jamás que íbamos a volver a tener, vaya, ni siquiera amistad, que nos íbamos a volver a cruzar. Pero reconectamos hace 5 años, en momentos muy distintos de vida. Y nos dimos cuenta de que teníamos todavía más en común de lo que recordábamos.
habíamos estado en un lugar muy especial uno para el otro. Yo siempre se lo he dicho, coincidimos en eso. Éramos como una cajita aparte dentro de todas las historias que nos tocó vivir. Y siempre tuve la curiosidad de qué hubiera pasado si en ese momento hubiéramos manejado las cosas distinto, si nos hubiéramos comunicado mejor y nos hubiéramos dado oportunidad. No volvimos a vernos con la intención de algo romántico. En realidad fue un coincidir, ponernos al día, decir algunas cosas que habían quedado pendientes. ¿Quién buscó a quién? Mi esposo a mí. Por 2 años, las cosas como son. Dice que no me encontraba. Ah, válgame Dios, válgame Dios. Dice que no me encontraba. No, me escribió, pero sus mensajes se iban a bandeja y no me enteré hasta ese momento. Ya terminando el 2020. Fue impactante sentarnos uno frente al otro y darnos cuenta de que toda la rareza que habíamos vivido cada uno como individuo era exactamente lo que teníamos en común. Nos sentimos en un espacio donde todo tiene sentido, donde nos entendemos en cuestiones que siempre habían sido pues singulares, y se dio todo tan naturalmente que para unos meses después teníamos una familia ensamblada. Oye, ¿y por qué fue tan polémico el que te casaras? Pues creo que el tema de la diversidad siempre le genera a la gente pues curiosidad. Yo era una mujer divorciada con 4 hijos que todo el mundo ubicaba como esta figura de mommy blogger, cantante y un poco pues esta señora que ya habían como determinado que estaba en ese nicho. Y de pronto me vieron un poco más abierta respecto a todo lo que siempre he sido, pero no se veía, ¿no? Cómo realmente me llevo con mi entorno, cuántas cosas hago a la vez y cuánto me permito a mí misma ser. No estaba a los ojos de todo el mundo, pero cuando regresamos a la gira, volvió a estar. Y se dijeron muchísimas cosas. En alguna versión por ahí se dice que mi esposo no me dejaba ir de gira y por tanto el grupo iba a terminar. Nada más lejano a la realidad. Nada más lejano a la realidad. Pero surgieron muchísimas versiones sobre si mis compañeros estaban o no de acuerdo con mi relación. Jamás he preguntado ni pedido opinión al respecto, no lo haría. Creo que la gente vio un lado y un color de mí que fue totalmente inesperado. Y generó un gran choque. Todo el mundo necesitaba aterrizar esa información impredecible de Embalia y darle algún sentido, entonces todo el mundo generó una historia. Pero no entiendo por qué no te veían, o sea, esta imagen de la señora con 4 hijos, ¿por qué se distorsionaba tanto esa imagen tuya? No entiendo. Bueno, nosotros somos parte de la diversidad de la comunidad LGTBIA, Cuba. Soy una mujer que nunca pensaron ver divorciada. Si bien se sabía, al final ocurrió pues detrás de cámaras, ¿no? Nadie estaba totalmente inmerso en ese momento de mi vida. Con 4 hijos, haciendo de nuevo una carrera más allá de los 40 años, en una dinámica que a la fecha todo el mundo entiende poco cómo se lleva, porque las áreas de mi vida son un gran malabar. Y creo que la gente tiene muy fijo todavía cierto estereotipo de lo que una mujer de 40, divorciada y con 4 hijos tiene como vida. ¿Y dónde encaja lo del LGTB? ¿En qué momento? En la intersexualidad. Mi esposo es intersexual. Y creo que al final, precisamente, el desconocimiento de la gente ha llevado a generar cualquier
cantidad de versiones alrededor de nosotros. Terminó siendo un fan de Monterrey que no me dejaba ir a trabajar. Oye, Y ¿me cosas compartes así. un poquito el término que diste? ¿Qué es exacto? Intersexual. Ajá, La intersexual. intersexualidad es parte de los diseños humanos que hay, donde una persona no nace del todo, física, cromosómica, etcétera, Ok, mente, dentro del concepto binario que tenemos de hombre-mujer. ok. Puede ser de una forma por fuera, pero distinto por dentro, físicamente. Puede ser de una forma físicamente, pero de otra cromosómicamente. Eh, es un infinito de versiones humanas que están en total Si desconocimiento. me lo puedes compartir, tu marido, ¿qué era? ¿De físicamente o era internamente? ¿O era de los dos? Pues en realidad siempre hemos mantenido muy reservada esa parte suya, Perfecto. pero sí puedo decir que es algo que genera mucha confusión y discrepancia, porque tenemos esta necesidad de determinar y meter en una caja las cosas y conciliar que sean como nosotros sabemos que son. Entonces, cuando te encuentras con una versión distinta, doctores, padres, gente, no saben qué hacer con eso, dónde ponerlo o en qué encaja. Hay esta tendencia a forzar un poco el que las cosas se caigan de un lado o del otro. Fíjate que sí, porque estamos viviendo una época que aparentemente estamos aceptando, Muy estamos abiertos. muy abiertos, estamos muy ok, sí lo entiendo, pero a la hora en que realmente, ¡pum!, te llega o lo vives o tu gente cercana, entonces, caray, creo que ya tampoco entiendo tan bien. Sí, claro. Es ¿Sabes? que como parte de la postal en Insta está súper padre. Estás Ajá, muy cómodo ajá, desde tu sala, donde exacto. tu universo es conforme a ti te gusta y todo está nada más en la pantallita del celular. Pero cuando se vuelve parte de tu historia, Claro. todas las cosas hacen ruido. La verdad es que en casa somos 6 universos totalmente diferentes. Si incluyes a la gente que convive con nosotros, porque tenemos gente que trabaja con nosotros de Ayuda. planta, Ujú. pues somos un familión, ¿no? Somos muchos universos que conviven en el día a día. Y esto va mucho más allá de este tema. Nuestros hijos tienen creencias y convicciones diferentes, tienen intereses distintos, tenemos formas de ver la vida que no siempre empatan. Y es justamente lo que hablábamos hace rato, el ejercicio de saber que somos todos diferentes, de estar bien contigo dentro de esas diferencias y estar bien también con los demás en todo aquello que tienen diferente a ti, se vuelve, Sí. se vuelve un rally. Y habla muy bonito de ti. Te voy a decir por qué. Porque tú lo viste desde los ojos del amor. Sí. Me quiero imaginar que lo que estabas diciendo, que 20 años antes los dos tenían sus cosas y me imagino que para él esta era una parte que pesaba, ¿no? Y que tú al final lo ves con esos ojos de amor, sin importarte lo demás. Y eso es muy bonito. Me parece muy hay que honrarlo, hay que bendecirlo y hay que dar las gracias. Definitivamente. ¿Verdad? Estoy sumamente agradecida. Estoy sumamente agradecida de que hayamos tenido la oportunidad de volver a coincidir. Es un gran regalo porque se nos ha dado un amor muy bonito que hemos disfrutado ya por 5 años. Qué lindo. Hemos formado una familia sumamente singular en un espacio que nos ha dejado a todos ser en pleno los individuos que somos, que concilia mucho el corazón que uno tiene consigo mismo y el que tiene hacia los demás. Y él es el hombre, o sea, más extraordinario que conozco en muchos sentidos. Expande mi vida, expande mi persona. Confirmo desde sus palabras que he sido expansiva para él. Uno no se puede privar de un regalo tan grande, tan absolutamente grande. Justamente el hecho de que este lugar desde el que yo no pido explicaciones a mis compañeros es un espacio en el que llevo mi vida ni dándolas ni pidiéndolas. Correcto. Y
desde ahí tenemos mucha mayor libertad de elección porque no entra nada del ruido de lo que se supone, lo que se ve o las perspectivas ajenas. Escuchas tú lo que realmente es tu propia voz. Claro. O la voz con la que conectas, las voces a las que quieres hacer partícipes en propia elección. Y a las que no. Hay cosas en las que pides opinión, efectivamente, y hay cosas que no. O sea, este espacio donde te respetas de tal manera y tienes bien definido cuál es el campo de tu libre albedrío y cómo quieres relacionarte con él, que en realidad ves a las demás personas desde esa misma perspectiva y respetas ese libre albedrío de coincidir o no coincidir, Claro. Ser o no ser, tener dos perspectivas totalmente diferentes y validar ambas. Saber qué hacer con lo que sientes cuando no está dentro de tu control, cuando la decisión está en una tercera persona, asumir la responsabilidad de lo que te corresponde y de hacer o no hacer respecto a lo que te toca y del resultado de cada una de las decisiones, que son un montón que vamos tomando día a día. O sea, llevas una hora despierto y ya decidiste. Bueno, y más tu cabeza, chula. Ufa. Sí, Y más tu cabeza. olvídate. Oye, ¿y queremos agrandar la familia o no? Sí, tenemos muchísimas ganas. ¿Sí? La verdad es que tenemos muchísimas ganas. Ha sido un camino muy largo y ha sido un camino muy interesante, muy retador también. Una vez más, cae dentro del área de la desinformación y nosotros hemos tenido que hacernos de información, buscarla, encontrarla, rascar, hasta dar con las respuestas a muchas cosas. La lista, cuando creemos que está todo resuelto, surge una nueva cuestión y se busca una nueva respuesta. Y hemos estado ya en 2 continentes diferentes, en una Viendo la serie forma de de poder países, hacerlo. Ok. con una gran lista de doctores. Aquí en México agradezco muchísimo, ustedes saben quiénes son, a 2 doctores que han tenido la apertura de encontrarse con nosotros y subirse al proyecto personal que Ok. tenemos. Pero la realidad es que México nos mandó a otros lugares a buscar lo que algunas personas tienen a la vuelta de la esquina, por mucho tabú. O sea, a mí me impacta que una mujer de 40 años encuentre cerrada la puerta de un consultorio sin un estudio previo. Porque a mí literalmente me invitaron a adoptar antes de hacer una exploración completa y determinar si todavía estaba o no en capacidad de tener un bebé. Imagínate que nada más eso fue un reto y solo por eso nos tuvimos que ir al otro continente, del otro lado del mar, a encontrar una doctora que dijo, bueno, a ver, revisemos a ver qué tenemos, qué encontramos y con qué podemos trabajar. Hay mucha gente persiguiendo el anhelo de ser padres, que por quedarnos en este espacio cómodo y conocido y no aventarnos, no atrevernos a romper barreras, a asomarnos más allá, se encuentra limitada. Se va a casa a terminar la vida sin hijos o a buscar opciones alternativas cuando realmente podrían encontrar la oportunidad mucho más fácil de lo que uno se imagina. Pero a veces encontrar ese espacio y llegar a ese espacio se vuelve mucho más complicado que lo que realmente se necesita hacer. Ok. Y cuando hablo de estar preparándome para esta nueva versión, con un montón de proyectos que tengo para los siguientes años, esta es una de esas áreas que me ha tenido vertida. Esto me ha invitado precisamente a decir abiertamente cosas que en su momento reservamos mucho para nosotros, porque cuando surgió toda esta polémica, lo que nosotros decidimos fue no participar. Claro. Al final, efectivamente, uno elige hasta dónde, ¿no?, comparte o no comparte sobre su vida personal. Sí, sí, sí. Y sus experiencias. Y si bien yo siempre he sido una persona muy transparente, también he sido una persona muy reservada. Divido mucho lo que es laboral de lo que es personal. Y dentro de ello,
yo tomo el control y siempre he estado al volante de hasta dónde invito a la gente a participar de lo que es Valia debajo del escenario. En ese sentido, he tenido la oportunidad de compartir muchísimas cosas, pero siempre está ese espacio privado al que ya no quieres que la gente entre. Correcto. Y en su momento lo que nosotros decidimos fue no aclarar ninguna de las versiones, no dejar que piensen, hay dolor de su corazón, que es regio, cuando en realidad es de Jalisco, mi señor. Ahí su orgullo herido, ¿sabes? Amante de Guadalajara, pues se dobla cada vez que le dicen, no, oye, tú que eres de Monterrey, amamos a los regios, muchos de nuestros mejores amigos y de nuestras personas favoritas se encuentran allá, es una de nuestras ciudades favoritas. Pero él es de nuestra Guadalajara. vena, él es de Guadalajara, Chihuahua. o sea, no está en nuestra sangre, pues. Okay. Y entonces imagínate acá, se muerde la lengua. Y cuando entra frontal la pregunta aclara, ¿no? No, soy de Guadalajara, pero la verdad es que no nos hemos detenido en su momento a participar de las versiones, de las polémicas, ni de la necesidad de explicaciones. Nos dedicamos a vivir, a caminar. En su momento se nos invitó a guardarnos un poco para dejar que todo el ruido se calmara, bajara la marea, que sí. bajara la marea y entonces ya todo más amigable en el terreno, pues, y definitivamente lo descartamos en cuestión de 5 minutos, o sea, porque nosotros vamos a cambiar nuestro estilo de vida o hacer algo diferente debido al ruido que otros tienen en su cabeza o en su corazón. Nosotros hagamos lo que pensábamos hacer esta semana y cada quien decidirá cómo quiere manejarlo y dónde quiere ponerlo. La gente ha sido increíble, ha participado de nuestra historia de amor de una forma tan activa que hoy tenemos redes de Embalex donde se viven cosas muy, muy preciadas para ellos y para nosotros. Han podido participar de nuestro hogar, de nuestras experiencias, de nuestra adicción a los viajes y a explorar el planeta, del mundo foodie en el que estamos. ¿Del mundo? Foodie. Del mundo foodie en el que estamos. Foodie. Nos encanta, sí, nos encanta conocer lugares. Tenemos esta costumbre de conocer por lo menos un lugar nuevo cada semana como pareja, sea aquí o sea donde nos lleva la circunstancia, y la gente ha podido ir de la mano junto ¿Y con todo nosotros. esto lo compartes? Conforme hacemos, sí. Ok. Por ahí nos piden un blog, un podcast, etcétera. A veces la vida da, a veces no, pero hemos podido hacer partícipe a la gente de nuestra experiencia de vida. Y en algún momento, hace poco nos hemos determinado a sí, consciente, responsable y voluntariamente compartir un poco más respecto a toda esta curiosidad que tiene la gente, pero no desde la curiosidad, sino desde la construcción. Nos hemos topado con tantas barreras, con tantas formas equivocadas y dolorosas de tratar a los humanos. No solo estoy hablando de nuestra propia experiencia, te debo decir que nosotros somos bastante afortunados, muy afortunados. ¿Comparados con otras historias? Comparados con otras historias. Okay. Hablemos nada más de las parejas a las que un doctor les dijo, pues váyanse a casa, no hay nada que hacer, y que hoy viven en este duelo permanente por el bebé que no llegó, pero que sigue siendo un anhelo en el corazón, y pues una puerta que se cerró por pura desinformación, Nosotros somos gente, a lo mejor, no sé, o sea, tenemos esta tendencia a buscar más allá, y creo que una vez más Dios no se equivoca. A lo mejor si nos hubieran dicho por qué, nos hubiéramos quedado con la explicación, no lo sé, acertada o no. Pero el primer doctor que nos mandó a casa y la primera doctora que me mandó a mí, no nos explicaron por qué, solamente nos dijeron,
vayan buscando otras opciones. Por tu edad, por la Sí, circunstancia, o sea, por la todo. forma en que va a tener que ser, Por ¿o él, qué? por mí, por la edad, por lo asumido, por lo conocido, lo desconocido, porque se encontraron en terrenos donde no se han metido No las manos sabían. aquí en Ok, México, ok, y ok. entonces yo no voy a ser el primero o la primera que lo haga, Ya ¿no? entendí. Y entonces, pues donde no quisieron meter las manos, como había una incógnita, lo primero que nosotros hicimos fue pues buscar la respuesta a esa incógnita. Ok, pero ¿por qué? O sea, es que no nos dijeron ni siquiera por qué, entonces nos pusimos a informarnos, ¿no? Los estudios que no se hicieron nos fuimos a hacerlos por nuestra cuenta. ¿Qué estudios necesitaban hacerse? Pues yo necesitaba, por ejemplo, un conteo hormonal, la cosa más básica del mundo, un conteo hormonal. Ok. Nunca se llegó ni siquiera a eso. Empezamos a encontrarnos con una gran lista de historias tristes y dolorosas de mucha gente. Y así En nos las ha mismas tocado en circunstancias. el tema de sí, o sea, en circunstancias similares, o sea, Ok. con desinformación y con impedimentos distintos, no las mismas circunstancias, Ok. pero circunstancias similares, Ok. ¿no? Gente que se ha topado con limitaciones reales e inventadas. Y nos toca vivir con eso en muchos sentidos. La verdad es que yo siempre he sido parte de una minoría. Una niña nerd, de afrolatina, con la piel y el cabello diferentes, ya desde ahí, con intereses distintos, en un mundo que en aquella década, pues no era precisamente algo muy libre para las mujeres. Cuando yo a los 21 años decidí poner un estudio de grabación, la gente que llegaba a pedirme grabar un demo volteaba a buscar quién iba a ser el ingeniero, quién iba a ser el productor. Aún después de haberles dado toda la explicación de cómo iba a correr el proyecto. No, sí, yo lo voy a hacer. Sí, o sea, ¿Tú? no, ¿Pero sí, y el hombre? sí entiendo, pero, o sea, pero ¿quién lo va a ejecutar? ¿Yo? Yo, o sea, soy ingeniero. Sí manejo esta consola. En ese momento, pensar que una mujer hiciera eso era, o sea, irreal. No era una posibilidad en la mente de las personas. Y creo que siempre he estado en este espacio donde se supone que no. Lo que me ha hecho la costumbre de encontrar el sí para muchísimas cosas y ver la forma de abrir camino, de generar nuevos espacios, un espacio donde ellos se sientan cómodos y confiados conmigo como productora y yo pueda hacer lo que hago para generar algo como lo que acaban de escuchar, que yo grabé, ¿no? Que yo produje, y divertirnos juntos, porque ese territorio es impensable para las personas o a veces hay que generarlo. Socialmente, familiarmente, en el mundo de las familias ensambladas, de la diversidad, de la infertilidad, de un montón de cosas, nos hemos encontrado cualquier cantidad de historias y esto nos ha invitado a ser un poco más abiertos para generar espacios donde exista esta información, donde sea puesta al alcance de otras Y eso personas. está en lo que tú dices de lo de tus redes. Sí, Ok. así es. Hemos empezado Me a ser parece- mucho más activos en ese sentido. Me parece lindo porque al final del día ayuda a gente que está con dudas, está con, no sé, ahora sí que nadie me comprende, Sí, y que puedan encontrar este espacio me parece bien bonito. totalmente. Siempre agradezco a aquellos que fueron pioneros y abrieron camino para muchas cosas que hoy estamos viviendo en mi generación, como mujer, como latina. O sea, nunca se hubiera pensado que los latinos pudiéramos ser un hit mundial. En teoría eso estaba hecho para la gente que pertenecía al mundo anglo, punto, gracias, acabó. Este tipo de cosas que hoy podemos disfrutar gracias a aquellos que se aventaron a hacerlo por dieron el primera primer vez paso, y claro. abrir ese camino, lo agradezco muchísimo. Y un poco, pues, se me empuja a ese mismo ejercicio en ciertos sentidos. No puedo estar más que dispuesta a hacerlo. Claro. Oye, preciosa, se nos acaba el tiempo, pero escógeme una cajita. ¡Yay! 7. Ándale.
¿Cuándo? No, pues es que esta ya está yo sé la respuesta. Ay, cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que le expresaste a una persona que la quieres? Ay, tan solo hace unos momentos. Pues por eso dije, no, no se vale. Hace unos No, ese estaba momentos. fácil. Otro. Bueno, pero el anterior a ese, A u ver. otro. A ver, escoge otro, sí. A ver, va. 5. Ay, Ándale. Mira, para acá Ni se un fue mi trago mano. le has dado a tu té. Ya se No, frió. mira, ya hasta se me secó la boca de tanto. ¿Qué recuerdo te produce alegría en el cuerpo? ¿Qué recuerdo me produce alegría en el O sea, cuerpo? en tu corazón, en tu alma. Estar con mi familia y la gente que quiero en un día cualquiera, disfrutando entre risas. Pues qué Así padre. tal cual. Qué padre. A veces es un jardín, a veces es un viaje, a veces es en casa, a veces en una fiesta. Sí, creo que ese es definitivamente el momento pleno de Mali. Bonita, qué lindo ha sido conocerte. Qué lindo ha sido escuchar tu historia. Muchas gracias. Eres una persona muy de luz, muy... Sí, estás así como en otra... en otro terreno, ¿sabes? O sea, ha sido un agasajo platicar contigo. Qué bueno que tuvimos oportunidad. Ay, después de padrísimo, tanto te tiempo. agradezco mucho de verdad, de todo corazón. Ay. Y que todo lo que estás proyectando Gracias. se te haga. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias Ok. por ese espacio tan bonito, de verdad. Gracias. Gracias por este tiempo. Y gracias el por abrir tu disfrute. corazón, ¿eh? Muchas No, gracias. al contrario. Gracias. Encantada. Y a ustedes los espero la semana que entra. Dios los bendiga.